voy a pedir que podamos leer desde el versículo 4 para que entremos conozcamos el contexto, lo que está hablando Pablo aquí en este capítulo y podamos entender mejor el versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 3, voy a estar leyendo desde el versículo 4, aunque vamos a estar centrados en el versículo 18. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también, dice el versículo 6, nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tenía gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Versículo 12. Teniendo, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos, dice Pablo en el versículo 14, se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor en el Espíritu. Oremos. Padre, delante de ti estamos, maravillados por la gloria de tu Hijo Jesucristo, quien se hizo hombre para habitar entre nosotros. El venir a tu palabra, Señor, te rogamos que abras nuestros corazones para contemplar la profundidad de tu amor y la grandeza de tu plan en la encarnación de Cristo. Que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú uses tu palabra para transformar nuestras vidas, renovando nuestras mentes y moldeándonos a la imagen de Cristo. Haz que nuestro estudio en este pasaje nos lleve a adorarte con todo nuestro ser, para que la gloria de tu Hijo sea manifiesta en cada aspecto de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La Navidad es la expresión más profunda, la expresión suprema del amor de Dios. Porque ahí vemos cómo el Dios creador y sustentador del universo dejó su gloria celestial para hacerse hombre, para que nosotros, quienes estábamos de espaldas a Él, podamos relacionarnos con el Trino Dios. Eso es amor. El amor no es algo solamente de palabra, pero sino también de acción. Y eso vemos, sin duda alguna, en la encarnación. Pero es muy fácil, como hemos dicho ya en los sermones anteriores, que en medio de todo
lo que tenemos en este tiempo de Navidad, que estamos llamados a reflexionar, a celebrar a Cristo. Que quitemos a Cristo del centro de la Navidad. Es muy fácil que con los regalos, las cenas, las reuniones, todas las actividades, las luces, no recordemos que el regalo más grande que esta época anuncia no está debajo de un árbol, sino que está en un pesebre donde Cristo se encarnó. Y no se quedó ahí solamente, sino que cumplió en la cruz una obra de redención que busca llevarnos desde la salvación hasta la glorificación. Tenemos que recordar, como dice la canción, que sin Cristo no hay Navidad. Si no ves la gloria de Cristo en la Navidad, te perderás de la mayor razón para celebrarla. Porque cuando la Navidad se convierte en algo más que Jesús, hemos perdido el regalo más importante de la época. Y es por eso que durante esta serie hemos querido presentar la gloria de ese Salvador, que no es solamente un niño indefenso, débil, es Dios hecho hombre para reconciliar a los hombres con Él. Y hoy, en el clímax o en el final de esta serie, yo quiero que reflexionemos en la realidad de que la Navidad no es solamente algo contemplativo. Yo no quiero solamente que veas a Jesús en alto, yo quiero que eso produzca fruto en ti. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: la Navidad debería siempre recordarnos que Cristo no vino a ser admirado en un pesebre, sino a ser adorado como el Salvador. Muchas personas pueden decir, yo creo en Dios. Muchas personas pueden decir, yo creo en el niño en el pesebre. Pero la realidad de esa fe que pueden decir tener, la ves en el fruto que da esa creencia, esa fe, ese entendimiento. El creer no es suficiente, es el actuar según lo que crees. Si estás enfermo y tienes una enfermedad terminal y te dan una medicina, puedes decir, yo creo en que esa medicina me va a salvar. Pero el creer solamente no te va a salvar, tienes que tomar eso. Eso pasa con Cristo. Por el pecado estamos condenados hacia la muerte eterna. En Cristo, en la encarnación de Cristo, tenemos la cura que tú y yo necesitamos. Dios hecho hombre para reconciliarnos con Él, pero contemplarlo de lejos no es suficiente. Debemos acercarnos a Él porque ya Él se acercó a nosotros. Yo quisiera que podamos ver en este pasaje esa realidad del fruto que la gloria de Dios debe producir en aquellos que se acercan a Él. En aquellos que no solamente están contemplando de lejos, sino en aquellos que realmente están en Cristo. Hoy veremos 3 realidades esenciales que surgen de contemplar la gloria de Dios en Cristo. Tres realidades esenciales que surgen de contemplar la gloria de Dios en Cristo. Y la primera es una contemplación constante, una contemplación constante. Segunda de Corintios es la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corintio. La primera razón por la que él está escribiendo la carta es para defender su apostolado. Pablo había sido acusado vilmente de que no era un apóstol genuino. Él está escribiendo segunda de Corintios para defender su apostolado como algo auténtico. Pero también Pablo está escribiendo para hablar acerca de la suficiencia del nuevo pacto, la superioridad del evangelio de la gracia en contraste con la ley. Como la ley trajo muerte y como el evangelio, como la gracia trae vida. Y en el capítulo 3 específicamente, él está muy centrado explicando eso, la superioridad del nuevo pacto de la gracia que tenemos en Cristo.
aquí al principio del versículo 18 del capítulo 3, que es donde vamos a estar centrados. Pablo empieza diciendo: pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿A qué se refiere él cuando dice con el rostro descubierto? ¿Qué específicamente está queriendo decir Pablo? Con esa frase él está aludiendo, él está haciendo referencia a la experiencia que tuvo Moisés cuando recibió la ley del Señor en el monte Sinaí con el pueblo. Moisés experimentó la gloria de Dios cara a cara y se nos resalta, se nos habla de que él mismo brillaba por la gloria de Dios que había contemplado. Si vas aquí mismo en el capítulo 3 de 2 de Corintios, en el versículo 13, mira como Pablo dice: y nosotros no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Él está aludiendo al libro de Éxodo en el capítulo 34, cuando se nos relata, se nos narra esa experiencia que vivió Moisés por experimentar, por ver la gloria de Dios. Leyendo ahí en Éxodo capítulo 34, desde el versículo 33, se nos dice que cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba en la presencia de Dios para hablar con él, se quitaba el velo que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. O sea que el velo, según lo que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 3, el velo que Moisés se ponía en el rostro representaba o simbolizaba la gloria pasajera del antiguo pacto. Como su piel era resplandeciente y había tanta corrupción en el pueblo, y el pueblo, después que Moisés veía la gloria de Dios, veía ese resplandor, él se ponía el velo para que ellos no pudieran verlo. Pero ese resplandor no se quedó con Moisés para siempre, sino que se desvanecía. Pero en el nuevo pacto, según lo que Pablo está diciendo en 2 de Corintios capítulo 3, ese velo es quitado en Cristo, permitiendo que podamos tener una relación directa con Él. Ya no necesitamos un intercesor como era Moisés, ya podemos tener una relación directa con Dios. En la cruz, cuando Jesús muere, se nos narra que el velo del templo se rasgó, representando o simbolizando la realidad de la superioridad del nuevo pacto en Cristo Jesús. Con el rostro descubierto tienes la libertad en Cristo para acercarte a Él sin barreras, sin intermediario, con un resplandor que no se desvanece. Y fíjate que Pablo dice al inicio de ahí de 2 de Corintios 3:18, pero todos nosotros, lo cual incluye a todos los creyentes del nuevo pacto. En el antiguo pacto solamente Moisés podía ver la gloria de Dios, pero en el nuevo pacto, dice Pablo, todos nosotros, todo aquel que está en Cristo puede ver la gloria de Dios en ese Salvador que se nos ha dado. Los creyentes contemplan la gloria de Dios. Y mira lo relacional, lo cercano de esto, que Pablo dice que los creyentes contemplan la gloria de Dios como si se miraran en un espejo, una ilustración que habla de la cercanía. Cuando contemplas algo de lejos, eso está bien lejano. Pero cuando contemplas algo en un espejo, cuando contemplas tu cara en un espejo, estás bien cercano, es algo bien íntimo, lo puedes ver de cerca. Sin embargo, hay que entender que los espejos en ese tiempo que Pablo está hablando no eran de vidrio como los espejos que tenemos ahora, sino que los espejos eran de metal pulido. Y aunque te daban una imagen cuando te parabas en ese espejo de metal, no era una imagen clara, con alta definición, HD, como puedes tal vez ver en los espejos de vidrio que tenemos hoy.
Yo creo que eso es una alusión, una analogía adecuada del nuevo pacto, donde los creyentes vemos la gloria de Dios en Cristo claramente, pero no tan claramente como le veremos cuando estemos en el cielo, cuando seamos glorificados. El mismo apóstol Pablo a los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 13, en el versículo 12, les resalta esa realidad, cuando él dice: porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces, cuando seamos glorificados, le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Hoy vemos un destello, una pizca de la gloria de Dios, pero llegará el día cuando le contemplaremos, si estás en Cristo, cara a cara, y el misterio de nuestra fe será reemplazado por la plenitud de fe en su presencia. Ahora, fíjate algo: el contemplar la gloria de Dios, como dice Pablo aquí, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, eso es algo que requiere intención. Eso es algo que requiere diligencia. Sobre todo en un mundo que lleva a que quites tu vista de contemplar la gloria de Dios en Cristo. ¿Cómo puedo contemplar la gloria de Dios? ¿Cómo puedo yo contemplar, como Pablo dice aquí, la gloria de Dios con el rostro descubierto como en un espejo? Bueno, número uno, tienes que entender que para contemplar la gloria de Dios necesitas estar en Cristo. ¿Ok? Pablo, ese pronombre, primera persona plural, pero nosotros contemplando la gloria de Dios, está hablando de creyentes. Para poder contemplar la gloria de Dios necesitas estar en Cristo, porque solo Él, como dice aquí Pablo, elimina el velo que oscurece el entendimiento espiritual. Mira ahí en 2 de Corintios capítulo 3, en el versículo 14, cómo él habla de que algunos israelitas se endurecieron y no pudieron ver. Dice 2 de Corintios 3, 14, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado, solo en Cristo. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. El velo permanece sobre el corazón de quienes no han aceptado a Cristo, sobre aquellos que tienen sus vistas puestas en hombres. Fíjate que Moisés fue alguien escogido por Dios, fue alguien que fue dirigido por Dios, fue alguien que, como vimos la semana pasada, tuvo una relación muy directa con el Señor. Pero mira como Pablo dice aquí directamente: pero el velo permanece sobre sus corazones cada vez que se lee a Moisés. Cada vez que sus ojos están puestos en hombres, aun si son hombres piadosos y no en Cristo, el velo sigue sobre sus ojos y no pueden contemplar la gloria de Dios directamente. No necesitamos un intermediario, necesitamos a Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. O sea que necesitas estar en Cristo para contemplar la gloria de Dios. No basta solamente con conocer de Cristo, necesitas estar en Él. Él es la salvación, Él es la puerta, Él es la ventana, Él es el acceso que tenemos para poder llegar a contemplar la gloria de Dios. Fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay posibilidad de contemplar la gloria de Dios. Lo segundo de cómo contemplar la gloria de Dios es que necesitas meditar en su palabra diariamente, continuamente. Necesitas meditar en su palabra continuamente. El Salmo 119, versículo 18 dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Para el creyente, el estudiar la Biblia no es solo una disciplina, no es solamente algo mecánico. En la palabra de Dios tenemos la revelación del Dios cercano que quiere que le conozcamos a Él. Anteriormente, Moisés recibió la palabra de Dios y se la transmitía
al pueblo. Ahora tú y yo tenemos el privilegio, tenemos el honor de tener la palabra de Dios. Y no solamente tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios en varias versiones, en varias traducciones diferentes. Tenemos la palabra de Dios en físico, tenemos la palabra de Dios en nuestro celular, tenemos la palabra de Dios lo más cercano posible que cualquier generación alguna ha tenido. Tenemos Biblias de estudio, tenemos Biblias de estudio para jóvenes, para hombres, para mujeres. Tenemos plataformas en la red que nos pueden ayudar a comprender más fácilmente la palabra de Dios. Tenemos la posibilidad de escuchar grandes maestros que aún ni siquiera están vivos explicándonos la palabra de Dios. Si no viniste a la iglesia como aquellos hermanos que se quedaron hoy, puedes ver la transmisión, que espero que la estén viendo. En línea, puedes entrar a YouTube y decir, déjame escuchar el sermón del pastor del domingo pasado, o de hace un mes, o de hace un año. Tenemos un gran privilegio, pero ese gran privilegio, mi hermano, también es una gran responsabilidad delante de Dios, porque no tenemos excusa. Al día de hoy hay pueblos, hay naciones en el mundo que todavía no tienen la palabra de Dios en su idioma. Y tú y yo tenemos el privilegio de tener no solamente nuestro idioma, sino en tantas versiones diferentes. Y mientras meditas en la palabra de Dios, no caigas en el error de centrarla en ti. Hay un aspecto antropocéntrico que reina en muchos creyentes de venir a la palabra de Dios solamente pensando en ellos y viéndose como el centro de las Escrituras. El centro de la palabra es Dios, no eres tú, no soy yo. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que traer a mi mente cuando estoy estudiando la palabra de Dios es la pregunta, ¿qué me dice esto acerca de Dios? ¿Qué me dice esto acerca de la persona de Dios, de los atributos de Dios? ¿Qué me está revelando Dios sobre su persona en este pasaje? La palabra de Dios es un espejo perfecto que refleja su gloria, guiándonos desde nuestra ceguera espiritual hasta la luz transformadora de Cristo. Toma ese privilegio, porque no hay otro lugar más directo donde puedas contemplar la gloria de Dios que en su palabra. Número 3, sobre cómo contemplar la gloria de Dios. Es orando, pero orando con un enfoque en la adoración. En la adoración. La oración no es un medio solo para pedir cosas a Dios. La oración es un medio para nosotros estar en comunión con Dios. Cuando le das acceso a alguien a que hable contigo, siendo honestos, no nos gustan las personas que solamente vienen a pedirnos. Son personas que solamente vienen a traernos problemas. Tú tienes una relación directa y cercana con amigos que se relacionan, que no siempre te está pidiendo cosas o dándote quejas, sino que quiere hablar contigo, que quiere conocerte a ti, que quiere conocer sobre ti. Eso pasa en nuestra relación con Dios. La oración con Dios debe ser un tiempo en el que nos dedicamos a exaltar la grandeza de Dios, el amor de Dios, la santidad de Dios, en que nos dedicamos a agradecer a Dios, en que nos dedicamos a alabar a Dios. Mira cómo el salmista en el Salmo 103 lleva su alma, porque en ocasiones tenemos que traer nuestra alma porque no quiere a contemplar la grandeza de Dios. Solamente te voy a leer los primeros 5 versículos. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. El salmista aquí se está predicando a sí mismo. Él está haciendo ver a su alma la grandeza, el poder de Dios, cómo Dios ha obrado en su vida. Y esa misma realidad debemos hacer tú y yo. Somos muy prontos para quejarnos delante de Dios y muy lentos para reconocer la grandeza de Dios. Con cuántas cosas el Señor te ha bendecido, no solamente este año, sino en tu vida. No pensando solamente en lo físico, no pensando solamente en salud, en carro, en vivienda, pensando en lo espiritual, cómo yo estaba muerto en mis delitos y pecados y el Señor en su gracia me trajo a sus caminos, me hizo parte de su pueblo sin yo merecerlo.
debemos agradecerle a Dios más por lo eterno. El salmista ahí en el Salmo 103 está contemplando la gloria de Dios en su vida. Tú y yo necesitamos hacer lo mismo. Un punto número 4 que nos ayuda a contemplar la gloria de Dios es practicar momentos de silencio y reflexión. El Salmo 77, 12 dice: meditaré en todos tus hechos y reflexionaré en la obra de tus manos. En un mundo con tanta distracción, con tanto ruido, con tantas cosas que nos distraen y llevan nuestra vista de la grandeza de Dios, necesitamos pausar. Necesitamos tener momentos de quietud y poder reflexionar en lo que Dios ha dicho, en cómo obedecerlo, reflexionar en lo que Dios ha hecho y en cómo vivir de una manera que le agrade a Él. Tenemos varios relatos de que Jesús hacía esto. En Lucas capítulo 5, versículo 16 se nos dice que Jesús a menudo se retiraba en lugares solitarios y oraba. Y eso es una buena disciplina que tenemos que hacer. Solemos hacer eso normalmente cuando salimos de la ciudad, cuando nos vamos de vacaciones, cuando vamos al campo, cuando estamos en un momento en una zona tranquila. Pero puedes cultivar eso también en tu hogar. Puedes tener un espacio en tu casa donde solamente medites en Dios, en donde te centres en orar a Dios y en contemplar su obra en tu vida, pero también en contemplar qué tan obediente estás siendo a su palabra y en cómo hacerlo. Y un quinto y último punto de cómo contemplar la gloria de Dios es: busca la gloria de Cristo en la comunidad. Busca la gloria de Cristo en la comunidad. Y quise añadir porque yo creo que es un punto muy importante que no solemos apreciar lo suficiente. Dios no nos llama a contemplar su gloria de manera solitaria. Él, como decíamos cuando estábamos recibiendo los nuevos miembros, Él nos llama a que estemos en comunidad. No solamente nos salva, pero nos añade dentro de su iglesia. Y yo creo que esto es algo que debemos aprovechar más. Al reunirnos para adorar, para compartir su palabra, para ministrar unos a otros, vemos la gloria de Dios reflejada en la vida de otros creyentes. Esa porción de las Escrituras en Hebreos capítulo 10, desde el versículo 24, nos llama a considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Y fíjate que eso no es algo de una parte, sino que es algo bilateral. No solamente debes ver cómo me van a animar, cómo me van a exhortar, cómo van a ministrar mi vida. Tienes que pensar en cómo yo voy a animar, cómo yo voy a exhortar, cómo yo voy a ministrar la vida de otros. ¿Qué tanto tu vida en la iglesia de la cristiana de la comunidad, tus interacciones están llevando a otros a contemplar la gloria de Dios? Haz de la contemplación de Cristo una prioridad diaria. Diaria. Porque es solo cuando tus ojos están fijos en Dios que tú puedes ser transformado a su imagen. Lo cual nos lleva a un segundo punto de nuestro tiempo, y es: número 1, estamos viendo 3 realidades esenciales que surgen del contemplar la gloria de Dios en el nacimiento de Cristo o en Cristo. Lo primero es una contemplación constante. Lo segundo es una transformación progresiva. Una transformación progresiva. Pablo habla de que nosotros, contemplando como un espejo la gloria de Dios, dice, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Somos transformados al contemplar en la misma imagen de gloria en gloria. Una de las realidades más fundamentales de nuestras vidas es que nosotros solemos convertirnos en aquello que admiramos. Solemos convertirnos en aquello que admiramos. Lo que ocupa nuestra mente, lo que ocupa nuestro tiempo, lo que cautiva nuestro corazón, termina moldeando nuestro carácter, nuestras decisiones y finalmente nuestra identidad. Nosotros fuimos diseñados como seres humanos para
contemplar y reflejar. Y ese principio tiene serias implicaciones espirituales. Aquello que enfrentamos, aquello que admiramos, puede influir en lo que somos, ya sea para bien o para mal. En su libro Mero Cristianismo, C.S. Lewis argumenta que al final toda alma se dirige hacia la semejanza en Dios o hacia el vacío de la autodestrucción. Él dice lo siguiente, y lo cito: cada vez que haces una elección, estás convirtiéndote en una criatura más celestial o más infernal. O sea que cada elección que hacemos no es un evento aislado, sino una contribución al tipo de persona que llegaremos a ser. Cuando una persona comete un hecho atroz, que uno se sorprende y dice, wow, ¿cómo se atrevió? O del otro lado de la moneda, cuando una persona tiene un gran triunfo y uno dice, wow, increíble lo que esa persona hizo. Solamente solemos ver ese momento que es el clímax, pero hay una serie de decisiones, hay una serie de pasos que esa persona dio para convertirse, para lograr eso. Las cosas no pasan aleatoriamente, no pasan aleatoriamente en tu vida, y por lo tanto debes analizar qué estás contemplando, porque la implicación, mi hermano, es clara. Lo que contemplamos afecta profundamente quiénes somos. Lo que contemplamos afecta profundamente quiénes somos. Si constantemente admiramos lo que es vano, lo que es pasajero, lo que es frívolo, lo que es superficial, entonces nuestro carácter va a reflejar esas mismas cualidades. Si en mi mente lo que yo estoy contemplando es lo mundano, lo superficial de este mundo, en eso es que me voy a convertir. Pero por el contrario, si mi mente se vuelve hacia Cristo y su gloria, yo voy a ser transformado a su semejanza. Y algo muy importante a señalar es que tú y yo no fuimos creados para contemplar lo efímero. Nosotros fuimos preconfigurados desde antes de nacer para contemplar lo eterno, para contemplar lo celestial. Hay un clamor, hay un gemir en toda la creación, incluyéndonos a nosotros. No importa lo alejado de Dios que esté, hay algo que te llama a fijar tus ojos en el creador y sustentador de todo lo que existe. Lo que pasa es que, como tenemos ese clamor, erróneamente nos alejamos de Dios y solemos concentrarnos en lo pasajero, en lo mundano, pensando que eso va a poder calmar ese clamor interno que yo tengo, pero eso es una falsedad, eso es un error. Nada en este mundo va a poder ocupar lo que a Dios le pertenece. Jonathan Edwards, en su libro La naturaleza de la virtud genuina, dice: el alma humana está diseñada para responder a la belleza de Dios. El alma humana está diseñada para responder a la belleza de Dios. Cuanto más admiramos y deleitamos nuestro corazón en la gloria de Dios, más nos conformamos a Él, que es el propósito original por el cual fuimos creados. Pablo aquí nos hace ver en 2 Corintios 3:18 esa realidad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen de gloria, en la misma imagen de gloria en gloria. Yo quiero profundizar un poco en ese concepto que él habla de transformados. Esa palabra viene del griego metamorfo, que es de donde viene nuestra palabra metamorfosis. El diccionario griego del Nuevo Testamento define esa palabra transformados, metamorfo en griego, como cambiar interiormente en carácter o condición fundamental. Cambiar interiormente en carácter o condición fundamental.
Esa palabra, metamorfosis, la utilizamos para describir el proceso que hacen la larva, que la larva teje cuando teje un capullo y luego emerge en una hermosa mariposa, por la transformación que se ve tan grande de una larva, de un capullo en una mariposa. Un capullo siendo algo que se ve como tan sin sentido, tan feo, tan repugnante, y luego una mariposa que se ve tan bonita, tan hermosa. Yo no sé de personas que coleccionen capullos, pero yo sí sé de personas que coleccionan mariposas. A todos nos repelen los capullos, pero las mariposas es algo con lo que nos quedamos admirados. Lo que Pablo hace aquí, o relacionando eso con lo que Pablo está diciendo, es que los cristianos están llamados a salirse de sus capullos de pequeñez y transformarse en la hermosa estatura, en la hermosa imagen de Cristo, quien vive y actúa con gracia en el mundo, no para sí mismo, sino para el beneficio de los demás. Y eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice transformados. Pero mira algo más. El verbo siendo transformados en el original está en gerundio pasivo, lo cual hace ver que es algo continuo que no hacemos nosotros, a diferencia de contemplar. Nosotros contemplamos activamente, pero somos transformados pasivamente. Es una obra de Dios en el interior de la persona para formarlos, para moldearnos a la imagen de Cristo, desde adentro hacia afuera. Lo cual implica que ningún creyente debe permanecer como era, sino que el creyente que ha sido traído a los pies de Cristo, que está contemplando a Cristo, cuyos ojos están fijos en Cristo, va a ser transformado por Dios a la imagen de Cristo. Y Pablo nos enseña aquí que eso es un proceso. Él habla de que va a ser de gloria en gloria, indicando el crecimiento gradual en nuestra semejanza a Cristo. Cada vez que contemplamos a Cristo es como que cada vez que le contemplamos, una capa nueva de Cristo es puesta en nosotros. Y constantemente, de gloria en gloria, de capa en capa, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Lo cual nos hace ver algo importante. Y es que la carrera de la vida cristiana no depende de la rapidez, sino de la perseverancia y la constancia. La carrera de la vida cristiana no depende de la rapidez, sino de la perseverancia y la constancia. En algunos ese proceso se ve más lento y hay veces que nos podemos desesperar, pero tenemos que confiar en que, como le dijo Pablo a los filipenses en Filipenses capítulo 1 versículo 6, el que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, y es en su tiempo, cuando Él quiera, como Él quiera. Y como dije anteriormente, esto es algo que sucede en modo pasivo. El contemplar es algo activo, pero la transformación es en modo pasivo. Estamos siendo transformados. Ahora, ¿quién hace esa transformación específicamente en nosotros? Eso nos lleva al punto 3 y último de este sermón, y es la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Otra realidad esencial que surge al contemplar la gloria de Dios en Cristo. Dependencia absoluta en el Espíritu Santo. Él termina diciendo en el versículo 18, como por el Señor el Espíritu. O sea que la transformación del creyente no es producto del esfuerzo humano, es una obra sobrenatural y poderosa del Espíritu Santo, quien desde la regeneración, antes de que seas salvo, Él te regenera y te va a estar nutriendo, edificando hasta la glorificación cuando estemos en el cielo. Él va actuando en nosotros, moldeando nuestro carácter, activando lo espiritual en nosotros, haciéndonos creer lo que antes veíamos como locura, haciéndonos caminar no por vista sino por fe, obrando la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. John Stott, en su comentario de los Gálatas, hablando sobre el fruto del Espíritu, dice lo siguiente: sin el Espíritu Santo, la vida cristiana sería
imposible. Es Él quien produce el fruto del carácter de Cristo en nosotros, transformándonos desde adentro hacia afuera. La transformación que tú necesitas no puede venir de ti. No es una obra tuya, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estuvo presente en el nacimiento de Cristo, según Lucas capítulo 1, está ahora obrando en ti para que reflejes a ese Cristo y glorifiques a Dios. O sea que si el Espíritu Santo no existiera, si no estuviera, no hay forma de que tú y yo ni siquiera podamos venir a la fe salvífica en Dios. Porque su obra de regeneración viene aún para que tú y yo podamos tener fe. Él viene a regenerarnos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona que está muerta no puede tener fe. Él activa lo espiritual en nosotros, podemos tener fe y Él viene a morar en nosotros y no nos deja hasta que seamos glorificados. No pudiéramos ni siquiera venir a la salvación. Y quiero abundar un poco aquí porque quiero que veas la obra poderosa del Espíritu Santo para que puedas valorar cómo Él causa el fruto en ti cuando contemplas la gloria de Cristo. ¿Qué obra es que el Espíritu Santo hace? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Número 1, Él trae convicción de pecado y justicia. Él es que actúa primero haciéndonos ver nuestra condición de muerte espiritual, nuestra condición de rebeldía delante de Dios, y luego me hace ver la superioridad de Cristo para poder salvarme. Jesús señaló eso en Juan capítulo 16, desde el versículo 8, cuando dijo, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea que el Espíritu Santo obra abriendo nuestros ojos para ver nuestra separación de Dios a causa del pecado. Y quiero enfatizar en esto, sin esa obra tú y yo seríamos incapaces de venir a los pies de Cristo. No comprendes el Evangelio ni viniste a Cristo por tu superioridad moral o porque tal vez no eres tan malo. No vienes a los pies de Cristo por la capacidad de quien te presentó a Cristo o por la claridad. Vienes principalmente por la obra del Espíritu Santo abriendo tu entendimiento para que creas. ¿Por qué? Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio. Y eso, mi hermano, debe hacernos a nosotros depender más directa y profundamente del Espíritu Santo al evangelizar. Al evangelizar. Hay personas que se ven duras. Yo sé que tu familiar, tu papá, tu esposo, se puede ver muy duro. No, es que ese hombre tiene un corazón tan duro, se ve tan alejado de Dios. Él no va a querer saber de los caminos del Señor. Sí, tranquilo, que no eres tú que lo va a hacer. Tú y yo no lo podemos hacer. Ora al Espíritu Santo porque Él es todopoderoso, es parte de la Trinidad. Él es todopoderoso. Ora para que Él ministre el corazón de esa persona que tú vas a evangelizar, para que Él ministre esa vida, ablande, quebrante esa vida y pueda ver su necesidad de Cristo y la superioridad de Cristo. El teólogo Jonathan Edwards describió la obra del Espíritu de la siguiente manera: como la luz divina que disipa la oscuridad del corazón, revelando la profundidad del pecado y la gloria de la gracia de Dios en Cristo. Sin esa convicción inicial, sin esa iluminación inicial, es imposible venir a salvación. Lo que pasa es que nosotros queremos depender demasiado en nosotros mismos, en nuestras fuerzas,
en nuestras estrategias. Y como no podemos ver esa obra, sino que tiene que ser por fe, entonces no creemos lo suficiente. Pero Él es quien convence de pecado y de justicia. Lo segundo sobre la obra del Espíritu Santo es que Él trae transformación continua. El Espíritu Santo es quien nos transforma de adentro hacia afuera. No se trata de un cambio superficial, no se trata de un cambio solamente de acción, sino de una renovación total del corazón y la mente para que podamos reflejar al Cristo que estamos contemplando. Mira cómo Pablo lo explica en Tito capítulo 3 en el versículo 5. Él dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Usa la palabra regeneración ahí que habla de el nuevo nacimiento espiritual. Esa es la renovación de la mente de la que Pablo habla en Romanos capítulo 12, en el versículo 2. Ese proceso comienza en lo más profundo de nuestro ser cuando el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza pecaminosa y nos da un nuevo corazón, como el Señor lo había profetizado desde el Antiguo Testamento a través del profeta Ezequiel, que nos iba a dar un nuevo corazón. Pero esa obra no culmina en la salvación, sino que es una obra continua que el Espíritu Santo hace para edificar, para perfeccionar a aquellos que el Padre ha salvado. El Espíritu Santo no abandona al creyente. Yo no necesito pedirle al Espíritu Santo, si soy creyente, que vuelva o que venga a morar en mí. El Espíritu Santo, yo soy el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está en mí. Lo que yo tengo que preguntarme es, ¿qué tan sometido yo estoy, si soy creyente, al control, a la obra del Espíritu Santo en mi vida? Como dijo John Stott, la vida cristiana auténtica no es el esfuerzo de un hombre por ser bueno, sino la obra del Espíritu de Dios que lo hace nuevo, Él nos va haciendo nuevo. Entonces ahí, como en el primer punto, yo tengo que confiar más en la obra y en el poder del Espíritu Santo en mi vida. Yo no puedo justificar mi pecado ni mi mal accionar. Bueno, es que esa área de mi vida no está convertida. No, es que esa hermana se convirtió, pero la lengua... Pastor, es que yo no puedo con el chisme, yo no puedo con la duda, yo no puedo con... Sí, tú no puedes, ninguno de nosotros podemos, pero el Espíritu Santo sí puede. Así que órale a Él. Hay batallas, hay luchas que son muy difíciles de enfrentar. Hay luchas con el pecado, con lo cual estás tal vez luchando, con la procrastinación, con la pornografía, con la inmoralidad sexual, con diferentes tipos de pecado que se nos sale la carne, se me salió el Santiago, se me salió el Cibao. No, mi hermano. Toda área de mi vida debe estar sometida al control del Espíritu Santo. Y yo debo orarle a Él, a medida como Él me va revelando, revélame mis pecados. Y ayúdame, yo me quiero someter a tu control. No soy yo que estoy en control, eres tú. Él nos va transformando. Sobre la obra del Espíritu Santo, un tercer punto ahí que hace el Espíritu Santo es que nos da fortaleza en nuestras debilidades. El Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar y nos da poder para resistir la tentación, para enfrentar las dificultades. Y para mí esa es una de las verdades más consoladoras y de mayor esperanza que tenemos en el Evangelio. Romanos capítulo 8, en el versículo 26, Pablo dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios.
Pablo reconoce aquí nuestra incapacidad de orar adecuadamente. Nuestras debilidades muchas veces no sabemos pedir o no sabemos cómo pedirlo. Y esto puede deberse al dolor, puede deberse a la confusión, puede deberse al error, al cansancio o incluso a la falta de comprensión de lo que Dios está haciendo en mi vida a través de ese proceso que yo entiendo que no puedo soportar. Pero Pablo ahí habla de ayuda. Esa palabra ayuda en griego implica que el Espíritu nos asiste no solamente en parte, sino que el Espíritu lleva por completo nuestra carga, no solo tomando nuestra parte de nuestra lucha, sino sosteniéndonos completamente cuando nuestras fuerzas flaquean. Señores, hay situaciones que uno se ve, que uno dice, yo no sé cómo podré atravesar eso. Tú no sabes, tú no puedes, el Espíritu sí puede. Yo he recibido testimonios de hermanos que miran hacia atrás en situaciones y dicen, yo no sé cómo yo soporté eso, pastor, yo no sé, yo estoy aquí, no sé cómo que estoy aquí. El Espíritu Santo obrando, transformando tu vida, cargándote, guiándote, sosteniéndote, fortaleciéndote, para que en todo, digamos así, yo no sé cómo fue, la gloria es del Señor y no mía. Dice Pablo que intercede con gemidos indecibles, lo cual habla de palabras audibles, no de palabras audibles, sino de una comunicación profunda y espiritual entre la Trinidad. Esos gemidos reflejan una intercesión perfecta, libre de error, libre de egoísmo, libre de ignorancia. La Trinidad se junta, se une, se reúne para hablar, para sostenernos, para guiarnos. Él es nuestro ayudador divino. Como dijo A.W. Tozer, la obra del Espíritu no es solo sostenernos, sino levantarnos, transformarnos y llevarnos a la comunión perfecta con Dios. Igual que los otros puntos. Cuando estés en situaciones que entiendes que no puedes soportar, que no sabes cómo lidiar con ellas, sostente en el poder, en la gracia, en el privilegio que tenemos en el Espíritu Santo. Órale, Espíritu, fortalece mi vida. Yo no puedo, pero toma tu control. Yo quiero depender en cada momento de mi vida en ti. El Espíritu Santo nos eleva intercediendo por nosotros. Con todo esto, mis hermanos, que hemos visto, es claro que la gloria de Dios no es un concepto distante ni una realidad inalcanzable. Es una manifestación viva que está llamada a transformar mi existencia. Al yo contemplar ahora en la Navidad el nacimiento de Cristo, eso me recuerda que el Dios glorioso se hizo hombre para que yo pueda participar de su gloria eterna. Cristo no vino solo para ser admirado en un pesebre, sino para ser adorado con vidas entregadas a su servicio. Y cada vez que fijas tus ojos en Él, en su perfección, en su grandeza, el Espíritu Santo obra en ti quitando velos y poniendo capas de la perfección de la imagen de Cristo en tu vida. Si la gloria de Dios es el centro de tu vida, entonces tu vida cada día va a reflejar la transformación poderosa de Dios por tu contemplar su gloria. Deja que tu vida sea el espejo donde el mundo contemple la gloria de Dios en acción. Que el mundo nos conozca porque somos personas transformadas por el poder maravilloso de Cristo en nuestras vidas. Te voy a dar unos minutos ahí donde estás para que puedas reflexionar en la palabra de Dios que hemos estudiado hoy.
un buen momento para que puedas orarle a Dios, confesar tu pecado. Si no estás en Cristo, es un buen momento para que le clames: Señor, yo reconozco que soy un pecador necesitado de ti y he visto a Cristo en alto y hoy le confieso como Señor y Salvador de mi vida. Y si eres creyente, es un buen momento para que pienses cómo has sido confrontado hoy por el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra en áreas que no estás sometiendo al señorío de Cristo, y puedas arrepentirte y puedas pensar en cómo ser más obediente a Dios según lo que hemos visto hoy. Reflexionemos unos momentos. Un momento.